Muy buenas tardes, señoras y señores. Para la Benemérita Universidad de Costa Rica es un honor contar con la presencia de ustedes en la celebración del 20º aniversario del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación y la conferencia ¿Qué puede querer decir saber para quien trabaja con educación en América Latina?, que será dictada por el doctor Walter Cohan. Integran esta tarde la mesa principal y saludamos muy cordialmente al rector en ejercicio de la Universidad de Costa Rica, doctor Bernal Herrera Montero, a la decana del Sistema de Estudios de Posgrado, doctora Cecilia Díaz Oreiro, y a la directora del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación, doctora Mónica Arias Monge. Saludo muy cordial también para el señor director del Consejo Universitario, autoridades universitarias e invitados especiales, amigos y amigas que nos acompañan. Iniciamos este acto con las palabras de la directora del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación, doctora Mónica Arias Monge. Muy buenas tardes, doctor Bernal Herrera, en representación del rector de la Universidad de Costa Rica, doctora Cecilia Díaz, decana del Sistema de Estudios de Posgrado, director del Consejo Universitario, doctor Jorge Murillo Medrán, doctora Yolanda Rojas Rodríguez, doctora Cecilia Dobles, exdirectoras del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación, autoridades universitarias que nos acompañan esta tarde, profesores, profesoras, estudiantes de la Universidad de Costa Rica. La conmemoración del 20º aniversario del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación es un momento importante porque implica recuperar el pasado, dar sentido y significado al presente y proyectar el futuro. En 1995, los problemas y desafíos de la región latinoamericana y costarricense referían a las carencias materiales y simbólicas del desarrollo humano. Razones evidentes desde las cuales era necesario promover la formación de investigadores para la discusión académica y la articulación entre agentes e instituciones educativas. En este contexto, el propósito del doctorado era formar investigadores que contribuyeran a la discusión, cuestionamiento, análisis, interpretación, explicación y transformación de la realidad educativa desde abordajes interdisciplinarios. Las acciones de formación y de investigación del Programa de Doctorado en Educación se han sostenido a lo largo de estos 20 años en la labor constante y tenaz de un grupo de profesores y profesoras de reconocimiento nacional e internacional a quienes hoy rendimos un merecido reconocimiento y en el que quisiera destacar la labor de la doctora Yolanda Rojas Rodríguez y de la doctora Cecilia Dobles como exdirectoras del programa, pero también quisiera destacar la labor de un grupo de profesores que lastimosamente hoy no nos pueden acompañar, como son el doctor Gilberto Alfaro, el doctor Carlos Lepis y el doctor Roberto Castillo. Entre los logros del programa podemos destacar las hoy 49 personas graduadas, las cuales son docentes e investigadores de la Universidad de Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública y de otras instancias universitarias e institutos de investigación nacionales y extranjeros. Otro de los logros del programa de doctorado son las investigaciones desarrolladas y las investigaciones en proceso que se vienen desarrollando en diferentes ámbitos, como la evaluación educativa, la formación de docentes, el saber y las prácticas pedagógicas, el género, las didácticas específicas y las tecnologías de la información y la comunicación. Tradiciones en investigación que nos invitan a proyectarnos
hacia el futuro, que nos invitan a pensar en el contexto del mañana, en el contexto de hoy, que nos invitan a pensar cuáles son esas características de ese contexto en el que hoy nos encontramos. Un contexto delimitado, configurado o desfigurado quizás por una concepción de sujeto, una concepción de espacio, una concepción de tiempo, que tiende a la liquidez, a la universalidad, a la diversidad y a la complejidad, y que por tanto requiere de trazar experiencias en vez de doctrinas. Con trazar experiencias me refiero al abordaje de las inquietudes, de las inconsistencias, de las dudas, de las búsquedas de sentido de las personas, desde las relaciones consigo mismo, con las instituciones y con la naturaleza, como una búsqueda recursiva, abierta, compleja y necesariamente provocadora. Por tanto, y para finalizar, la formación de investigadores del programa de doctorado en educación de la Universidad de Costa Rica busca cumplir con los objetivos y principios de nuestro estatuto orgánico, con los desafíos y demandas del contexto nacional y latinoamericano, desde la apertura de nuevos sentidos hacia el saber que son infinitos e inacabados. Muchas gracias y buenas tardes. A continuación, las palabras de la decana del Sistema de Estudios de Posgrado, doctora Cecilia Díaz Oreiro. Compañeros de la mesa principal, doctora Arias, doctora Herrera, doctor Jorge Murillo, director del Consejo Universitario, señoras ex directoras del doctorado, señoras, señores, buenas tardes. Sabemos que en un país donde existen 5 universidades públicas, 52 universidades privadas y 5 universidades extranjeras, la oferta y calidad de la educación superior presenta asimetrías relevantes. Tomando en cuenta que más de 1/3 de las carreras universitarias que se ofrecen hoy en día en Costa Rica son posgrados, no debemos subestimar el impacto de nuestros programas en la sociedad y seguir buscando la calidad sin caer en la presión de volvernos sistemas masivos o poco inclusivos. En un artículo muy interesante publicado en la revista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, Perfiles Educativos, del año pasado, titulado Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior en la era de la globalización, sus autores Imanol Ordorica y Marion Lloyd dicen, 2 investigadores que por cierto han criticado mucho las repercusiones de la masificación de la educación superior y de la clasificación de las universidades por medio de los rankings internacionales. Dicen los autores, abro comillas, entre las transformaciones fundamentales que han afectado desde fines del siglo XX a las instituciones de educación superior está la mercantilización de la educación y de sus productos, así como la reducción generalizada del compromiso social en la esfera de lo público. Este ha sido reemplazado por nociones prioritarias de responsabilidad individual y competitividad en el mercado. Como instituciones del Estado, las universidades se han visto obligadas a responder tanto a exigencias contradictorias de fuerzas que operan en el mercado, como a una amplia gama de demandas sociales. Cierro comillas. Me impresiona un poco saber que la mitad de los títulos de doctorado en Costa Rica son otorgados por universidades privadas. La Universidad de Costa Rica tiene actualmente 11 doctorados. A pesar de que el número de doctorados que tiene una universidad es supuestamente un signo de su madurez, nuestra política reciente, la del sistema de estudios de posgrado,
ha sido que antes de crear nuevos doctorados se deben fortalecer y actualizar los que ya tenemos, tal vez introduciendo algunas ideas nuevas de personas que vienen con otras visiones de lo que debe ser la educación superior a nivel de posgrado. El mundo cambia aceleradamente, así como los cerebros de los estudiantes, debido a que el bombardeo de estímulos que tienen actualmente las personas desde que nacen representa una realidad muy diferente a la que vivimos nosotros, y más aún a la realidad que vivieron los profesores que hoy se están pensionando. Esta evolución se está dando en varios de nuestros doctorados, como el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y el doctorado en Ciencias Agroalimentarias, por ejemplo. Este último incluso ha cambiado su nombre y ha dejado de lado la superespecialización en la que estaba enmarcado. Otros de nuestros doctorados, por otra parte, están abriendo sus fronteras en otras sedes universitarias, como el doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, por ejemplo, que abrirá una promoción en el 2016 en la sede del Pacífico. Esto, que ya ha ocurrido con varias de nuestras maestrías, representaría la primera vez que uno de nuestros doctorados se ofrece fuera de la sede Rodrigo Facio. Y es que hace mucha falta la formación a nivel de doctorado de nuestros profesores. Solamente el 30% de los profesores en régimen académico tienen doctorado y solo un 18% de los profesores en propiedad en las sedes regionales lo poseen. Y los doctorados son los ambientes académicos donde se forman los investigadores e investigadoras. Otros doctorados se han centrado en la regionalidad, pero a nivel centroamericano e incluso latinoamericano. Este es el caso del doctorado en Ciencias y el doctorado en Educación, por ejemplo. Desde sus inicios, el doctorado en Educación le apostó a la regionalidad centroamericana y sin duda contribuyó, al igual que otros programas de posgrado universitarios, a la integración regional. Una integración que emana de la sociedad civil más que de la institucionalidad y que se construye de manera heterogénea, caótica, multitemática y espontánea. La formación de los profesores de universidades hermanas ha sido sin duda una forma de influir en el desarrollo de nuestros países vecinos centroamericanos y de otras latitudes latinoamericanas. Ahora, esta integración debiera ser más fácil que en el pasado. Citando a Borges, que decía: antes las distancias eran mayores porque el espacio se mide por el tiempo. Ahora el tiempo de comunicación es inmediato. Estamos viviendo en tiempo real las experiencias de personas en otros lugares distantes. Y la educación no se ha quedado atrás en esta era que pareciera casi de ciencia ficción. Pero sin pretender subestimar el tener como objetivo la integración y armonización regional centroamericana, ni mucho menos, ni siquiera estamos cerca de resolver los problemas de integración de las regiones de nuestro propio territorio nacional. En la actualidad, la implementación de las diferentes iniciativas impulsadas por diversas instancias nacionales e internacionales ha generado crecimiento territorial heterogéneo, con frecuencia vinculado a desigualdad de beneficios y oportunidades para los individuos. Hace unas semanas estaba en el recinto de Golfito y en los últimos años he visitado muchas veces la provincia de Limón, especialmente las instancias de salud, en lo que respecta al tema de la formación y distribución de los médicos especialistas y otros profesionales de la salud. Es impresionante enfrentarse con la brecha tan enorme que existe en la calidad y acceso a la oferta de salud que estas regiones del país evidencian y las necesidades tan imperativas que se reflejan en las condiciones de muchos de sus habitantes. En el tema de la educación, la realidad es bastante similar. Sabemos que hay un plan de desarrollo nacional regional, que hay agendas concretas y estrategias para atacar los desequilibrios regionales y que existen planteamientos de acciones institucionales con participación de actores específicos en el espacio regional y local. ¿Pero realmente se está haciendo suficiente? ¿Estamos nosotros como Universidad de Costa Rica haciendo lo suficiente? El objetivo es claro: contribuir a la reducción de las brechas de desigualdad, a las asimetrías territoriales, mediante la promoción de la eficiencia en la gestión pública y la participación ciudadana, favoreciendo un modelo de desarrollo solidario, inclusivo y sostenible.
es imperativo que los programas de doctorado de ellos surjan estudios e investigaciones que nos den las pautas para desarrollar luego programas con miras a fortalecer la calidad de vida de las personas y reducir esas brechas evidentes. Desde que llegué a este puesto, he sentido un gran respeto por el programa de doctorado en educación y hoy es un día para celebrar los logros alcanzados. Felicito de corazón a todos los que han participado en el desarrollo del programa desde sus inicios, cuando se creó con la visión de poner en práctica un plan de estudios acorde con las necesidades de formación a nivel de posgrado, de personas conscientes de los problemas actuales de la sociedad y con el compromiso social para resolverlos. No se trata de abarcar más de lo que podemos, pero debemos dar lo mejor de nosotros para hacer este cambio que necesita el país, en el rescate de gran parte de nuestros derechos fundamentales, como el de la educación y el acceso al conocimiento. Feliz cumpleaños al doctorado en educación en este 20 aniversario, la mitad exacta de la vida de nuestro sistema de estudios de posgrado, y que disfruten las actividades que se desarrollarán en esta celebración. Muchas gracias por su atención. Escucharemos ahora el mensaje del señor rector en ejercicio, doctor Bernal Herrera Montero. Compañeras de mesa, Jorge Murillo, director del Consejo Universitario, Alejandrina Mata, decana de la Facultad de Educación, Luis Bernardo Bolaños, decana de la Facultad de Medicina, Yolanda Rojas y Cecilia Dobles, exdirectoras del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación, invitados especiales, muy especialmente doctor Walter Cohan, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, autoridades, docentes, personal administrativo, estudiantes y personas graduadas del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación y de esta facultad, y público que nos acompaña en general, muy buenas tardes. El tiempo nos permite medir la duración, cercanía o distancia de los acontecimientos, así como ordenar secuencias, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Se asocia con el crecimiento y envejecimiento de las personas y con el devenir de las sociedades. El tiempo, lo sabemos, puede ser terriblemente crudo o metafóricamente romántico. También influye en la sabiduría y experiencia que cada quien pueda construir y transmitir. A cortas edades, mientras empezamos a descubrir el mundo, una de las primeras acciones que emprendemos es preguntarnos ¿por qué? La niñez tiene el don de preguntar libremente, sin muchos preconceptos ni prejuicios, sin temor a lo que pueda desencadenar una pregunta. Quizás esos temores sean uno de aquellos, a veces infundamentados y a veces exagerados, que nos inhiben como adultos a desplegar nuestra curiosidad innata. El doctor Walter Omar Cohan, investigador de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, quien nos honra con su presencia esta tarde, ha sido uno de los defensores de que la filosofía se puede aprender y ejercitar desde muy tempranas edades. Cito: la filosofía, curiosamente, da menos trabajo en la infancia, ha dicho. El punto de vista infantil puede, a veces, ser un remanso entre los problemas cotidianos de los adultos, pues ante nuestros ojos cada situación se enreda en múltiples panoramas, opciones y alternativas. La niñez no teme tanto la reacción coercitiva de sus pares, al menos mientras no aparezcan pares que los inhiban o castiguen en demasía, cosa que sabemos que a veces pasa en los propios sistemas educativos. Para una persona docente, reconocer lo anterior significa reconocer que, hasta que no haya ataduras innecesarias a la curiosidad infantil,
La niñez puede preguntar sin ataduras y absorber conocimientos, incluso aquellos tan abstractos como la filosofía. El pensamiento del profesor Cohan se nos comparte en una ocasión muy especial, el 20 aniversario del programa latinoamericano de doctorado en educación. Este programa de doctorado ha contribuido con la formación de personas capaces de investigar de forma compleja, preparadas para construir, abordar, conceptualizar y resolver problemas educativos, especialmente aquellos que surgen tanto de los procesos de enseñanza y aprendizaje en América Latina como de los contextos sociales en que ellos se llevan a cabo. La educación, lo sabemos, es la principal herramienta para posibilitar el despliegue del potencial de las personas y colectividades, y en nuestra región es de vital importancia fortalecerla. No tiene aquí caso comentar datos como los resultados de los programas de PISA, etcétera, de las mediciones, etcétera, que realmente no dejan nada bien parada a la educación en su conjunto en América Latina, por mucho que haya numerosos puntos brillantes en medio de esta constelación. La formación que se impulsa desde este doctorado pretende sensibilizar a sus estudiantes hacia un enfoque de desarrollo humano y durante 2 décadas ha permitido contar con académicos críticos capaces de generar conocimiento orientado a la mejora de los procesos educativos en todos los niveles y modalidades. Parte de los elementos que caracterizan a este doctorado es conjuntar el reconocimiento de la tradición con el de la pertinencia de nuevas propuestas académicas que fortalezcan la formación y la investigación en educación. Agradezco la presencia del Dr. Cohan, pues su visión se enmarca dentro de las corrientes que el programa intenta compartir, pensar y repensar en conjunto con sus estudiantes. En el campo de la filosofía, él ha visto que en las escuelas el mayor desafío es el trabajo no con los niños, sino con el personal docente. Las nuevas tendencias de la docencia requieren que dicho personal aprenda a problematizar su práctica, a cuestionarla, a desaprender sus propios sistemas de aprendizaje, para no enseñar a los estudiantes cómo pensar, sino enseñarles a abrir sus mentes al pensamiento. El pensamiento debe entenderse además como algo lúdico, un ludismo que no se opone en absoluto a la seriedad, pero que sí debería oponerse a la superficialidad. En América Latina necesitamos de procesos de enseñanza y aprendizaje cada vez menos rígidos, menos memorísticos, más creativos y colaborativos, que relacionen, claro está, a docentes y estudiantes, pero especialmente que permita su desarrollo integral en los muy diversos contextos actuales. Requerimos de estudiantes que tengan mayor capacidad de crítica y de análisis, que puedan interactuar con sus entornos con curiosidad e inteligencia emocional. La investigación en educación es fundamental para la toma de decisiones de los sistemas educativos de nuestra región. Desde la Universidad de Costa Rica sabemos que propiciar espacios de diálogo facilita los intercambios académicos para que estas tendencias e investigaciones sean conocidas y difundidas y puedan validarse según cada contexto. Felicito muy sinceramente a quienes durante estos 20 años se han empeñado por sentar las bases de un programa de doctorado interdisciplinario enfocado en la mejora continua de la educación en América Latina y que hoy se posiciona sin duda como un programa líder, por ejemplo, en líneas de investigación tales como la calidad de la educación, las políticas educativas y los procesos socioculturales pertinentes en la educación. Ayer en la noche
estando don Jorge Murillo ahí también. Antes de la presentación del taller coreográfico de la Universidad Autónoma Nacional de México, que esta nos dio esa presentación como regalo de dicha universidad a la UCR con motivo de nuestro 75 aniversario, expresaba el impacto que había tenido en mí un viaje a México, mi primer viaje al exterior cuando era un niño que asistía a la escuela, además de perder unas cuantas clases, que ya había sido un cierto plus. Decía que siempre he querido seguir siendo, en la medida de lo posible, ese niño que fui. Igual que he deseado seguir siendo, en alguna medida, el adolescente que también fui. Nunca me he resignado al triste destino de ser 100% adulto. Tal vez por eso, por mucho que disfruto la docencia, siempre me he autodefinido como un estudiante. Espero que todos los presentes oigamos las palabras del doctor Cohan de esa forma, como niños curiosos, como adolescentes rebeldes y como estudiantes ávidos. Tal vez esa sea la mejor forma de aprovechar sus enseñanzas para mejorar nuestra propia docencia. En nombre del doctor Henning Jensen Pennington, rector de esta universidad, les extiendo mis más sinceras felicitaciones a todas y cada una de las personas que han hecho posible que el doctorado en educación esté celebrando sus 20 años de trabajo. Unas felicitaciones que hago extensivas tanto a la Facultad de Educación como al sistema de estudios de posgrado. Creo que esta fecha es una excelente ocasión no solo para celebrar las fortalezas del doctorado, sino también para analizar y superar sus posibles debilidades, para reforzar su tradición, ciertamente, y también para abrirse a los cambios que se estimen necesarios, para festejar sus muy merecidos laureles, pero también para no dormirse en ellos. Finalmente, para poner los cimientos que refuercen los próximos 20 años de vida del programa. Reciban de nuevo todas las personas involucradas con este doctorado y muy especialmente Yolanda y Cecilia, mis más sinceras felicitaciones y muchas gracias por su paciencia. Bueno, buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación. Me resulta una alegría y una honra. Estoy hablando un poco en portugués, disculpen. Un honor, quise decir. Es que nací en Argentina, estudié en la Universidad de Buenos Aires, trabajé en la Universidad de Buenos Aires. Después escribí y estudié en México. Ya hace 18 años que vivo en Brasil. Primero en Brasilia y hace unos años en Río de Janeiro. De hecho, si se me mezcla algún portugués, me avisan o me disculpan. Trabajé como profesor general en Chile y voy periódicamente a Colombia, a Venezuela. De modo que para mí es muy significativo el nombre del programa latinoamericano de doctorado en educación, que es una realidad y al mismo tiempo creo una exigencia. Entonces, les renuevo mi expresión de alegría y de honor por estar aquí y espero que les resulte significativo. Al menos tuvimos música, gracias a Pedro, o sea que si la conferencia no está del todo bien, por lo menos nos vamos con el alma lavada por la música. Eso me deja más tranquilo. Piensen también que el título de la conferencia es una pregunta. Y no es un detalle que sea una pregunta. Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, que llamaba a su maestro el Sócrates de Caracas,
decía que la forma es todo, que a veces los maestros prestamos demasiada o exclusiva atención al contenido y que en la educación la forma lo es todo, la forma de enseñar. Entonces, presten atención a la forma, no solo a lo que digo, no tanto a lo que digo, sino a cómo trato de decirlo. Y el principio de la forma es una pregunta, y espero que el final de la conferencia sea también una pregunta. O sea, espero comenzar y terminar por una pregunta. Lo que quiere decir que no sé. O sea, una pregunta es una cosa que uno hace porque no sabe. Aunque los que trabajamos en la educación nos hemos encargado de darle otras funciones menos nobles a la pregunta. A veces, al contrario. Preguntamos no para abrir un pensamiento, sino para callar un pensamiento. No te dije que no tenías que... O sea, es una pregunta. Pero es una pregunta que no pregunta, que ordena, o que pretende mandar. O a veces hacemos una pregunta para ver si el otro sabe lo que creemos que tiene que saber. Y para confirmar si aprendió lo que tenía que aprender, lo que pensamos que tiene que aprender. O sea, preguntamos no para saber, sino porque sabemos. Y preguntamos no para pensar, sino porque pensamos que el otro debería pensar lo que pensamos que no piensa. O sea, preguntamos no porque no sabemos, sino para que el otro no sepa un saber diferente del que ya sabemos. Vean qué cosas horribles hacemos con las preguntas a veces. Las ponemos en el lugar de la clausura del pensamiento, cuando las preguntas son una apertura para el pensamiento. Me están mirando medio raro. Me estoy preocupando. Yo estoy tratando de pensar lo que estoy diciendo. Y me parece que ustedes también. Lo cual está bien. O sea, hagan eso. No lo dejen de hacer, pero a veces las expresiones muestran un poco de preocupación. Ustedes pueden en cualquier momento interrumpirme. Eso también tiene que ver con la forma. Es decir, yo fui invitado a una conferencia y estoy tratando de hacerla lo más dignamente posible. Pero uno cuando hace una conferencia también afirma un cierto lugar para la posición del que enseña, del que aprende, del que estudia, como dijo Bernardo. Y hay muchas maneras de pensar ese lugar para el que enseña o el que educa. Si uno piensa que educar o enseñar tiene que ver con transmitir lo que uno sabe, en cierto modo es más fácil hacer una conferencia, porque uno prepara lo que uno sabe, lo dice y espera después que los otros aprendan bien lo que uno ha dicho. Y hasta uno puede hacer preguntas después para ver si aprendieron bien o no aprendieron bien. Pero si uno piensa que, o mejor dicho, si uno no piensa que enseñar tiene que ver con transmitir lo que uno sabe, ¿cómo uno prepara una conferencia? ¿Cómo uno afirma una relación con el saber que sea coherente y consistente con lo que uno piensa que tiene que hacer el que trabaja en educación en América Latina, como dice el título de la conferencia? Es decir, cómo, y recuerden lo de la forma, es decir, cómo, porque ¿qué es lo que enseñamos cuando enseñamos?
A veces uno cree que uno enseña lo que uno prepara para decir, para una clase, por ejemplo. Entonces dice, hoy voy a enseñar sobre cualquier cosa, sobre historia de Costa Rica. Y uno se prepara para enseñar la historia de Costa Rica. Pero uno nunca solo enseña lo que uno dice, sino que uno enseña cómo lo dice. Y cómo lo dice tiene que ver con el espacio del pensamiento que abre y que propicia a partir de lo que uno dice. Y que además uno vive a partir de lo que uno dice. ¿Me acompañan lo que estoy queriendo decir? ¿O más o menos? Ustedes hacían que ahora al inicio hagan así de vez en cuando, como para, digamos, darle aliento. Para dar esperanza. O sea, lo que le quiero decir es que vean, esta conferencia comienza con una pregunta que puede querer decir saber para quien trabaja en educación en América Latina. Vean, es una pregunta, pero además es una pregunta que se pregunta a sí misma, que titubea. O sea, no pregunta qué quiere decir saber, sino que pregunta qué puede querer decir saber. Es como una pregunta al cuadrado, como si contuviera varias preguntas dentro de sí mismo. O como si se preguntara, ¿será que saber quiere decir una cosa? ¿O será que saber quiere decir más de una cosa? Y lo que vamos a preguntar aquí es sobre uno de los posibles significados que puede tener el saber para quien trabaja en la educación en América Latina. ¿Y por qué no es un detalle o es importante que una pregunta se pregunte a sí misma? Porque eso lo dice Lyotard en un librito en un apéndice de un libro que se llama Un discurso sobre la enseñanza de la filosofía en América Latina. Dice, la filosofía es la infancia del pensamiento. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene dos cosas en común muy fuertes con la infancia. La primera es el peso que las dos otorgan a las preguntas. Recién lo dijo Bernard, los niños preguntan por qué. Y los filósofos también preguntan por qué. O la filosofía es una manera de preguntar por qué. O sea, no hay infancia sin preguntas, pero tampoco hay filosofía sin preguntas. Tampoco hay filosofía, no me refiero tanto a la pregunta como expresión del pensamiento, sino a la pregunta como expresión viva del pensamiento, sin preguntar, sin ponerse a uno mismo en estado de pregunta. No la pregunta como una expresión externa, como cuando alguien pregunta a otro y no se ve afectado por la pregunta, sino la pregunta como un modo de relación con lo que uno sabe y lo que uno piensa, como una manera de estar en la educación, o sea, una manera de no creerse terminado, sino de abrir espacio a lo que una pregunta permite pensar. Entonces, la filosofía es la infancia del pensamiento, porque la filosofía vive de la pregunta, vive de no saber. ¿Se acuerdan de Sócrates? Sí, hoy tuvimos un encuentro a la mañana con personas del doctorado en educación en el que hablamos un poco de Sócrates. ¿Se acuerdan de Sócrates? ¿No es cierto? ¿Qué sabía Sócrates? ¿Qué no sabía? Muy bien, ¿qué no sabía? Entonces, la única cosa que sabía era preguntar, porque no sabía, que no sabía nada. O sea, que es lo único que puede un filósofo saber en todo caso, que no sabe. ¿Por qué? Porque si supiera no preguntaría, porque lo que nos hace preguntar es no saber. Porque si sabemos, dejamos de preguntar. Es como cancelamos el pensamiento, interrumpimos
interrumpimos el pensamiento. Si ya sabemos. Quien sabe, como un profesor, cuando le preguntan una prueba a sus estudiantes. Lo contrario, decimos. Preguntan porque saben. Pero eso no es una pregunta. Es un examen. Es un dispositivo de disciplinamiento o de control, de evaluación. Pero quien pregunta de verdad, no pregunta porque sabe. Porque quien sabe, no pregunta. Quien sabe afirma, aunque tenga la forma gramatical de una interrogación. Entonces, les decía, la filosofía y la infancia tienen en común que preguntan. Y también tienen en común, dice Lyotard, el campo de lo posible. En la infancia y en la filosofía todo es posible. En la filosofía, porque si algo no fuera posible, no podemos pensar. La filosofía necesita presuponer eso. Todo puede ser de otra manera. Si las cosas no pueden ser de otra manera, no hay pensamiento. Si pensamos, es porque hay posibilidades de que las cosas sean de otra manera de como son. Si las cosas no pueden ser de otra manera, es como una interrupción al pensamiento. Y es como una interrupción de la infancia. En la infancia, todo lo podemos, todo puede ser. Por eso, Bernard decía que como se niega a renunciar a una parte de la infancia o de la adolescencia, o abandonarlas. Porque abandonar la infancia es como abandonar el mundo de lo posible. Es como abandonar el mundo donde todo puede ser de otra manera. Y eso nos hace una pregunta. La pregunta introduce la posibilidad de que las cosas sean de otra manera. ¿Y si no fuera como las pensamos? ¿Y si las pensáramos desde otro principio, desde otro lugar? Perciban entonces. ¿Qué puede querer decir saber? No sé si se decepcionan, pero a lo mejor nos la pasamos toda la conferencia con el título. Porque es otra cosa que en la filosofía no se trata de cantidad, no se trata de... Es una cosa que decía Bernard, también hablaba del tiempo, ¿verdad? Y la infancia tiene que ver con el tiempo. Y nuestra relación con la infancia tiene que ver con el tiempo. Nos relacionamos con la infancia a partir de cómo nos relacionamos con el tiempo. El tiempo, miren, los griegos antiguos tenían 3 palabras para tiempo. Una era cronos, que significa el número del movimiento según el antes y el después. Así lo define Aristóteles, por ejemplo, en la física. Cronos, el número del movimiento según el antes y el después. Hay movimiento en la naturaleza. Lo numeramos según relaciones de anterioridad y posterioridad. Y a eso llamamos tiempo. El pasado son todos los movimientos que ya fueron. El futuro son todos los movimientos que dirán. ¿Qué dirán? Se dice, ¿no? Que vendrán. Dirán. Que vendrán. Y el presente es como un límite entre los movimientos pasados y los movimientos por venir. El presente no existe en el tiempo como cronos. Es un límite como el ahora. Intenten quedarse en el ahora. Intenten detener el movimiento. Imposible. Inténtenlo ahora. Ya pasó. O todavía no viene. Fíjense, si esperan el ahora, está en el futuro. Si lo agarran, pasa. O sea, el tiempo como cronos son movimientos pasados, eso es la vida nuestra. Movimientos que pasaron, para algunos más, para otros menos, y movimientos por venir. Esa es una manera de relacionarse con la vida, como una línea de tiempo continua. Y vean, Cronos tiene varias
varias características, además de que devora a sus hijos en la mitología griega. Cronos es un movimiento sucesivo, consecutivo e irreversible. O sea, es sucesivo porque un movimiento sucede al otro. El tiempo del calendario. Nosotros tenemos enero, febrero, marzo, abril. No hay cómo llegar a agosto si uno no pasa por julio. No hay cómo llegar a septiembre si no termina agosto. No hay cómo llegar a octubre si no termina septiembre. No hay cómo llegar a 2016 sin pasar por todo 2015. Y por otro lado no se puede volver atrás. O sea, una vez que pasó, pasó. Uno puede cambiar su relación con lo que pasó, pero agosto ya pasó. No hay cómo volver atrás y hacer otra cosa de las que hicimos en agosto. Podemos hacer cosas en septiembre para cambiar lo que hicimos en agosto, pero no hay cómo volver a hacer lo que ya hicimos. Vean, entonces, ese tiempo Cronos, que es una dimensión del tiempo, es un tiempo dominante en nuestra relación con la infancia, porque pensamos de alguna manera la vida como una línea, pensamos la infancia como una etapa, como una primera parte de esa línea, y pensamos la adultez como una superación y abandono de la infancia. O sea, pensamos que para llegar a la adultez tenemos que pasar por algunas etapas que van siendo pasados para que el futuro de la adultez se torne presente. Y entonces ser adulto significa haber sido niño, pero ya no ser más niño. Y no se puede ser al mismo tiempo niño y adulto, como no se puede al mismo tiempo estar en 2014 y en 2016. Porque esa es la noción de tiempo que más nos domina, la noción de Cronos, que más le damos importancia para pensar la vida humana. Y es una noción súper importante porque no es que la quiero despreciar, porque miren, estamos todos aquí gracias a Cronos. Nosotros sabíamos que eran las 2 de la tarde, y las 2 de la tarde son las mismas para todos. Y si no hay Cronos, sería muy difícil ponerse de acuerdo en cosas como cuándo encontrarse, o por ejemplo, cómo tomar un remedio, cómo hacer un tratamiento. Sabemos que tenemos que tomar de 3 en 3 horas. Y eso para el médico, para el paciente, y en todo el mundo quiere decir más o menos lo mismo. Una secuencia que es igual para todos. Esa es la ventaja de Cronos, que organiza y ordena según una lógica del movimiento. Pero bueno, en griego hay otras. Yo les decía que eran 3 palabras para tiempo. Una es Cronos, otra es Kairos. Kairos, que significa oportunidad. Kairos, me voy a sacar el saco, está haciendo calor. Kairos significa el tiempo como oportunidad. O sea, en Cronos, los movimientos son todos iguales. Discúlpenme esta cosa sobre el tiempo que estoy diciendo, porque ustedes deben querer decir, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el saber y la pregunta de la filosofía y la infancia? Pero denme un poco de confianza que dentro de un rato van a ver qué tiene que ver. Entonces, Kairos es la segunda manera en que los griegos decían tiempo. Y Cronos, una cosa que tiene Cronos es que es cualitativamente indiferenciado. O sea, todo movimiento de 1 minuto es igual a otro movimiento de 1 minuto. Como Cronos, las modalidades del tiempo son indistinguibles, indiferenciables. Toda hora tiene 60 minutos y necesita tener 60 minutos. Si no, no sería una hora. Y lo mismo con todas las instancias de Cronos. Es indistinguible un movimiento de otro movimiento cualitativamente. En cambio, Kairos introduce una distinción cualitativa. Kairos dice, no todos los movimientos son iguales en calidad. Sí, aquí se dice, en Argentina se dice mucho, el tren no pasa 2 veces.
¿Se dice bien? No. Se dice, el tren no pasa 2 veces. O sea, hay que estar a la hora que pasa el tren, si no uno se lo pierde. O a veces a uno le hacen una propuesta maravillosa, pero se la hacen en un momento que uno no la puede aceptar. Y pasa. Y en otro momento esa misma propuesta nos cambiaría la vida, o sería imposible de rechazar. A veces encontramos una persona en un momento que no pasa nada, la encontramos y seguimos de largo. En otro momento encontramos a esa misma persona y produce un terremoto en la vida. Porque los momentos de la vida no son todos iguales, como Kairos, como Corpus. Hay cosas que en un momento funcionan y en otro no. 20 años de un programa de doctorado es un momento oportuno para hacer cosas que al inicio no se podían hacer, pero ahora se pueden hacer. Y de aquí a 20 se podrán hacer otros. Porque aunque Cronos diga que los momentos son todos iguales, no lo son. Y hay una tercera palabra para decir tiempo todavía, que es la palabra aion. Aion. Aion es el tiempo como intensidad, es la duración como calidad, es el tiempo de la experiencia, es el tiempo de la infancia. Hay un fragmento de Heráclito muy bonito, el número 52, que dice: el tiempo, aion, en griego son 5 palabras. Aion, el tiempo, es un niño que niñea, que juega. En griego, Heráclito dice: aion, pais, paiso. La palabra pais, ustedes conocen paideia. Paideia es lo que se hace con un niño. Y niño o niña se dice pais. Que tenemos por ejemplo la palabra pasto, que viene de esa misma palabra, que es el alimento. El niño como pais significa quien recibe el alimento, quien es alimentado. Y Heráclito dice: aion, pais, paiso. El tiempo es un niño que niñea, o sea, se traduce como que juega, pensando que lo más propio de un niño es jugar. Pero literalmente lo que dice el fragmento es la acción de un niño. El tiempo es un niño que niñea. Pero el tiempo como aion, no como Cronos. Porque podríamos decir que si Cronos es un tiempo adulto, aion es un tiempo infantil. Es el tiempo del juego. Ustedes vieron que un niño muchas veces quiere jugar muchas veces a un mismo juego y lo repite. Y no acepta un límite temporal que nosotros adultos decimos: no, vamos a jugar 30 minutos. Un niño nos mira como diciendo: ¿cómo 30 minutos? O sea, no, el tiempo del juego no es el tiempo de Cronos. No se puede poner un límite cronológico al juego. Como el tiempo del pensamiento también. Cuando pensamos, es como si estuviéramos en aion, mucho más que en Cronos. Es el tiempo del arte, de la música, de una experiencia estética. Es un tiempo sin cantidad, sino de calidad. Ustedes vieron que una buena película, por ejemplo, se nos pasa muy rápido. O sea, uno termina, uno mira el reloj y dice: ¿cómo ya terminó? Parece que de repente fue 1 hora y media, parece que fueron 5 minutos. ¿Por qué? Porque estamos tan intensamente en la experiencia. Si la película es mala, cada 5 minutos miramos el reloj y nos parece que no pasa más. Y es el mismo Cronos. En los dos casos es 1 hora y media. Pero en un caso parece que es una eternidad, en otro caso parece que es efímero. ¿Por qué? Porque el tiempo no solo es el movimiento cronológico, sino que es también la intensidad de la experiencia.
Y el tiempo del comayón, el tiempo de intensidad, yo les decía recién, es también el tiempo de la filosofía, o el tiempo de la infancia. ¿Se acuerdan lo que les decía de la filosofía y la infancia del pensamiento? Pareciera que de alguna forma, cuando estamos pensando sobre algo, es como si estuviéramos perdiendo tiempo. A veces se acusa, ¿no? A la filosofía se le acusa de eso. Es una pérdida de tiempo, porque es un tiempo improductivo. Uno podría decir un poco rápidamente, pero permítanmelo, uno podría decir que si Cronos es más el tiempo de la ciencia, Cronos es el tiempo del conocimiento, es el tiempo que nos permite llegar a la luna, que nos permite, yo les decía hace rato, hacer un tratamiento médico. En cambio, el tiempo de la filosofía es un tiempo más de tipo iónico, es un tiempo que tiene que ver más con el pensamiento. Ustedes deben tener familiares esa distinción entre pensar y conocer, o entre pensar y saber. Cuando uno quiere saber, uno se apropia del mundo, dominarlo, controlarlo. En cambio, cuando uno lo piensa, uno abre el mundo a todas las otras cosas que el mundo podría ser y que uno no sabe. Volvemos al inicio, a la pregunta. Cuando uno piensa, se pregunta. Cuando uno sabe, responde una pregunta. El tiempo de la ciencia es el tiempo de las respuestas. El tiempo de la filosofía es el tiempo de las preguntas. Y es un tiempo improductivo. Bueno, miren. Yo les decía que quería empezar y terminar con una pregunta. Yo no sé cuántos cronos tenemos. Tengo que encontrar una pregunta. Necesito terminar una pregunta porque ¿se acuerdan de lo que les decía al inicio? El tiempo de pensamiento es también un tiempo circular, por lo que decimos esta mañana. En el círculo, el inicio y el fin coinciden. Un círculo se puede empezar en cualquier punto que va a terminar en ese mismo punto. En el pensamiento es lo mismo. La pregunta puede ser inicio y fin. Y ojalá, hoy terminemos con una pregunta, que será un fin, mas será también un inicio. Ojalá terminemos encontrando una infancia del pensamiento. La infancia nosotros siempre la ponemos al principio, en la educación. Pensamos que la educación significa formar a la infancia. Pero tal vez haya que pensar en una infancia de la educación, no en una educación de la infancia. Una infancia de la educación donde la infancia no sea lo educado, sino sea lo que nos educa. Donde la infancia no sea lo que formamos, sino lo que nos da forma. ¿Se acuerdan que la forma es todo? O sea, una educación atenta a la infancia, no una educación de la infancia, sino una educación infantil, una educación que merezca el nombre de infancia. Yo les decía que en griego hay 3 palabras para tiempo, hay 2 palabras para infancia, para niño, por lo menos, hay más de 2, pero quiero centrarme en 2. Una es pais, que dije ahora, que significa niño en cuanto a quien es alimentado. La otra es neos. Nosotros tenemos ahora la palabra neoliberalismo. Por ejemplo, ayer nos mostraron un periódico que decía en la tapa sobre los efectos del neoliberalismo. ¿Qué significa neoliberalismo? Nuevo liberalismo. Neocapitalismo, neocolonialismo, un montón de neos, nuevo. La otra palabra para niño es nuevo. Quiere decir nuevo. ¿Por qué? Porque son como 2 maneras de ver al niño. Como el que precisa un alimento o el que trae una novedad. Y ven, son 2 maneras que dicen mucho respecto a cómo pensamos la educación. Va a ser muy distinta una educación que vea en el niño a alguien a ser alimentado de una educación que vea en el niño a alguien que traiga una novedad. O que vea los dos cosas. O que no vea ninguno.
Miren, creo que encontré la pregunta. Ustedes deben estar aliviadísimos, menos mal, pero el problema es que después ustedes van a tener que responder la pregunta, porque cuando uno pregunta a alguien y ustedes van a tener que hacerse cargo de la pregunta, porque no me van a dejar acá solo con la pregunta diciendo arreglártelas. Encontré la pregunta. Miren, ¿qué puede querer decir saber para quien trabaja en educación en América Latina? Vean otra cosa interesante de la pregunta, que puede querer decir saber para quien trabaja, porque se podría decir de otra manera, eso más fácil, para un educador, o para un profesor, o para un docente, o para un investigador en la educación. Pero quien trabaja parece que es como un verbo que está indicando algo que se hace, o algo que no está terminado, o algo que es incompleto. ¿Ustedes saben la etimología de la palabra escuela? ¿Saben lo que significa escuela en su etimología? Esa es la pregunta. Esa parece la pregunta del profesor, que pregunta no para saber, sino porque sabe. De hecho, yo sé la etimología, entonces no es una pregunta. Estoy en realidad invitándolos a que digan lo que saben. ¿Saben lo que quiere decir escuela? La etimología de la palabra escuela. Escuela viene una palabra griega también. Es jolé. Ahora, cuando les diga lo que quiere decir jolé, no lo van a poder creer. Van a agarrar el celular, van a poner Google, van a querer confirmar. No me van a creer, pero les juro que no les miento. ¿Saben lo que significa escuela? ¿No? No sé. ¿Quieren saberlo? Está bien. Es que es impresionante. No lo van a creer. Cuando digan que quiere decir escuela, van a pensar, van a decir, para eso trajeron a ese impostor que está diciendo 20 años, tanto trabajo, tanto tiempo. No me van a creer, pero es verdad. Escuela quiere decir, escolé, quiere decir tiempo libre. Tiempo libre. Tiempo libre. Tiempo libre. Ocio. Eso dice Simón Rodríguez, muy bonito. Simón Rodríguez trabaja con esa etimología. Dice, escuela quiere decir escolé. Tiempo libre, ocio, que es la traducción latina. Por lo tanto, los que hacen negocio con la educación, se puede decir, pueden criticarnos todo lo que quieran, que nunca dirán lo suficiente. Digan todos los insultos, las barbaridades que quieran a quienes hacen negocio con la educación, porque están haciendo lo contrario de lo que es la escuela. La escuela significa ocio, y el negocio es la negación del ocio. O sea, hacer negocio con la educación, dice Simón Rodríguez, es hacer lo contrario de lo que quiere decir hacer escuela. ¿Por qué? Porque hacer escuela, en este sentido de tiempo libre, significa generar ciertas condiciones para una cierta experiencia del tiempo. Eso es una cosa que han trabajado algunos filósofos de la educación contemporánea, o filósofos de Jacques Rancière, por ejemplo, Jean Moschelan. La escuela, cuando nace, no nace como un lugar de aprendizaje. No se va a la escuela para aprender. Se va a la escuela para compartir una cierta experiencia del tiempo, para liberar el tiempo que vivimos del tiempo que se vive fuera de la escuela. El tiempo que vivimos en la escuela está sometido al mercado, a la producción. Hay que justificar lo que uno hace y hay que mostrar el producto, la utilidad, en qué se gastó el tiempo. Alguien que trabaja tiene que decirle a su empleador qué es lo que ha producido en el tiempo que ha trabajado y por qué merece el salario que merece lo que ha producido. O sea, tenemos que dar cuenta del tiempo, de lo que hacemos en el tiempo. Es un tiempo que no es libre. En la escuela, cuando nace, y por eso no es que la escuela sea un lugar de aprendizaje, porque se aprende dentro y fuera de la escuela. Pero lo que solo se hace en la escuela es tener una experiencia del tiempo, que uno pueda perder el tiempo y dedicarlo a uno mismo, a la formación, al estudio, al ejercicio de pensarse y poder ser de otra manera de la que uno es. Es un tiempo improductivo, inútil, porque no sirve
para nada, a no ser para sí mismo. Es el tiempo de la filosofía y de la infancia. Es el tiempo del juego, de la experiencia estética. ¿Para qué vemos una película? ¿Para qué sirve? Para nada, a no ser por la propia experiencia de lo que nos deja y nos afecta y nos torna, nos apasiona. ¿Para qué jugamos? Para nada, a no ser por el propio valor del juego, de cómo nos afecta y nos transforma. ¿Para qué pensar? ¿Para qué hacer filosofía? ¿Para qué hacer una pregunta? Para nada, que no sea el propio efecto que tiene en el pensamiento y la transformación que nos genera. ¿Qué puede querer decir la pregunta inicial? Encontré la pregunta, es la mía. ¿Qué puede querer decir saber para quien trabaja en educación en América Latina? ¿Cuál es el tiempo de saber? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué llevamos a los niños a la escuela? Hay una pregunta que hacemos mucho los que trabajamos con filosofía y con enseñanza de filosofía. ¿Para qué enseñar filosofía? Se hace mucho esa pregunta. Es una pregunta clásica. Los filósofos, desde que hay filosofía, ¿para qué filosofía? Y hoy, en general, contemporáneamente, hay una tentación o una exigencia de mostrar utilidad. La filosofía va a la escuela para, y ahí se dicen un montón de cosas, para formar ciudadanos críticos, para desarrollar competencias de esto y lo otro. Se acepta la pregunta y se la responde. Y aceptándola, se coloca a la filosofía en un juego que tal vez no es el juego de pensamiento. Y en un tiempo, sobre todo, que tal vez no es el tiempo de la filosofía. Entonces les dejo esa pregunta. ¿Qué puede querer decir saber para los que trabajamos en educación en América Latina? Si la escuela, y la escuela, estoy diciendo escuela como institución, podría decir universidad, podría decir jardín de infantes, podría decir cualquier forma de reunión entre quienes dicen que enseñan y quienes están ahí para aprender. Si la escuela quiere decir, en su etimología, una cierta experiencia del tiempo, y si esa experiencia del tiempo tiene que ver con un tiempo de infancia, con un tiempo de pensamiento, y si saber no es pensar, y si la experiencia del tiempo es una experiencia que tiene que ver con un tiempo común, pero también con un tiempo singular y con un tiempo único, con un tiempo que no se transmite, que no se enseña, que no se pasa. ¿Qué puede querer decir saber? Bueno, ahora les estoy preguntando de verdad. O sea, porque no sé. Y terminamos. Yo les agradezco si ustedes me hacen preguntas. Pero quiero que me ayuden a pensar esa pregunta también. Porque es cierto, también cuando uno hace una pregunta, se puede responder con una respuesta, pero también se puede responder con otra pregunta. En fin, hagan lo que quieran con esa pregunta, pero me ayuden a pensar. Y acuérdense de la escuela. Acuérdense que a veces pensamos que vamos a la escuela a hacer algo con los que están en la escuela. Y a lo mejor tal vez sea más interesante pensar que tenemos que ir a la escuela para que la escuela sea una escuela. Porque a lo mejor la escuela la han sacado de la escuela y ya no hay más escuela en las escuelas. Bueno, muchas gracias y ayúdenme a pensar esa pregunta. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Bohan, por compartir sus reflexiones con nosotros. Si alguien tiene una pregunta, consulta, si quiere compartirla. Bueno, si no, no nos resta más que agradecer. Usted me está diciendo muy crono. Gracias. No se preocupe, no, discúlpeme usted. Lo que quiero decir es que si hay tiempo, hay que tener tiempo para pasar. Muchas gracias por ponernos a pensar. Haciendo memoria, me acordé de una pregunta que le hice a mi hijo cuando entró a la escuela y la respuesta que me dio. Yo le pregunté, ¿qué es lo que más te ha gustado de la escuela? Y ay, mami, el recreo. El recreo era lo único que era escuela. Y entonces ahí me puse a pensar yo, definitivamente, ¿qué estamos haciendo? Porque el disfrute de la escuela es fundamental. Hace unos días invité a un nietico mío de 4 años a ver la película del Principito, que está preciosa, en esa parte también lúdica, en donde la niña, no sé si han visto la película, en donde la niña se va, es una parte, no voy a contar el desenlace, pero la niña es la protagonista de la película, se une con el aviador y comienza ella realmente un aprendizaje lúdico, interesante, ¿verdad? Y yo quería que mi nieto la viera, el menor me dijo, yo no quiero ir. ¿Por qué no querés ir? A ver, príncipe, eso debe ser muy chiquitito. Yo quiero un príncipe, no un principito. Vean los razonamientos de los niños, ¿verdad? Impresionante. Así es que nos ha hecho pensar. Gracias. Yo le agradezco mucho la pregunta. Es muy bonito eso, cuando usted dijo al inicio, ¿no? que el chiquito le dice o su hijo cuando era chiquito, que lo único con el que más me había gustado era el recreo. Ayer nosotros fuimos a una escuela en rural, aquí en, ¿cómo se llama? Orosí, encantado. Y en la escuela rural, y después al final le hicimos una actividad con los niños que les preguntábamos qué les gustaría cambiar de escuela. Y la demanda principal era recreo de cuánto tiempo, de 1 hora. ¿No? La demanda principal era agrandar los recreos. Es el lugar donde se puede retirar a veces. Y creo que tiene que ver esto con lo que decíamos del tiempo libre. O sea, realmente, porque el recreo es el tiempo de infancia. Y en la escuela parece que no se puede, no hay tiempo de infancia. Porque hay tiempo cronológico, hay que aprovechar todo. Hay que hacer cosas que sirvan para después, para aprender, para el año que viene, para después del trabajo. O sea, todo tiene que estar al servicio de otra cosa. Y no hay nada que se pregunte por sí mismo, como el recreo. Que uno lo hace porque sí, no por otra cosa. Entonces eso que me dijo su hijo, tal vez no, le tendríamos que dar más atención. Bueno, ya tiene 43 años. A lo mejor todavía está en la infancia. Acá. ¿Quién más quiere decir algo? En primerísimo lugar, muchas gracias por la conferencia, excelente. El pensar, no existe un vacío, hay unas condiciones materiales que permiten pensar. Y mi pregunta sería, ¿podríamos pensar que un jerarca muy bien pagado, profesor de título de Harvard, se pudiera reducir su salario y los otros jerarcas de la UCR para así aumentar el presupuesto en lugares como Limón, como mencionó la profesora, en una comunidad urbana marginal como Cieniguita, donde un menor de edad murió hace unas semanas, y así aumentar el presupuesto para que las condiciones materiales de pensar se den, porque ahorita no se dan Cieniguita un salón como este para pensar muy lindamente, pensar no ocurre un vacío en una situación sociohistórica determinada específica.
Entonces podríamos pensar una reducción de los salarios jugosos de Altos y Caracas para así aumentar el presupuesto para la gente necesitada en este momento. Podríamos imaginar, soñar, fantasear en eso. Hay preguntas que... esto es una idea maravillosa, ¿no? A ver, todos tienen una tarjetita, ¿verdad? Yo también tengo una. Es buenísimo, porque todos pueden escribir, entonces si no quieren decirla, la pasan por escrito. La pregunta del compañero es bien interesante porque más que una pregunta es un pedido, ¿verdad? O sea, es como un llamado a la atención. Y bueno, claro, o sea, claro que pensar que hay condiciones materiales, claro que no se piensa en el vacío, y forma parte del poder del pensamiento también, generar no solo las condiciones materiales, porque alguien podría decir, bueno, pero en realidad el problema no es el pasar el sueldo de los Caracas, en realidad el problema sería, no sé, no conozco la realidad de Costa Rica, pero uno podría decir, bueno, no, en realidad debe ser una barbaridad cualquier cosa, ¿no? Pero sea, bueno, bajar el presupuesto militar, por ejemplo, entonces, o sea, bueno, y entonces ahí estaríamos un poco del pensamiento. La cuestión es si de hecho nos atrevemos y generamos condiciones para poder pensar, no sabiendo lo que hay que hacer, pero sí generar espacio para que de verdad podamos pensar, porque esto que has dicho es importante también y fundamental, que en realidad es curioso, porque yo iba a hacer la conferencia sobre eso, y después así como pasaron una serie de cosas hoy y ahora con la charla también de Bernal inicial sobre el tiempo, que me pareció que podía ir por otro lugar. Pero en realidad yo quería ir por el lado de cuáles son las condiciones políticas para que se pueda pensar sobre esto. Y en realidad yo solo pienso con quien creo que es igualmente capaz de pensar como yo. Es decir, si yo creo que hay gente que puede pensar y otra que no puede, no pienso. Y eso es muy difícil porque eso atraviesa nuestras instituciones. Nuestras instituciones están construidas muchas sobre la base de que hay algunos que piensan más y otros menos. Y que hay algunos que saben más y otros menos, y que hay todas unas jerarquías que en realidad las instituciones reproducen, y que con esas jerarquías es muy difícil de pensar. Porque se piensa entre iguales. A los inferiores se les da orden, no se les indica el camino, pero no se piensa. Entonces, ¿cómo generar esas condiciones para pensar de verdad? Para no pensar que por el tamaño piensa menos. Y pensamiento no es cuestión de tamaño. O sea, hay una pregunta de un niño que puede ser mucho más potente que la nuestra. Es muy interesante tu pregunta, es difícil y muy compleja. Nos lleva a otro mundo. Gracias. ¿Quién más? Sí. Perdón, no sé si tengo aquí. Buenas tardes. Realmente, más que una pregunta, esto yo quizá como un consejo. Usted que conoce tantísimas realidades. Te quiero un consejo, me va a dar un consejo. No, yo te digo quiero un consejo. Si quieres, yo te lo digo. Ahorita que no. Bueno, no sé acá en este lugar si habrán más personas que se dediquen a la educación de niños en edad preescolar. Mi caso es ese, yo trabajo con niños en edad preescolar. Y de pronto, pues los sistemas lo hacen a uno perder un poco de vista esta cuestión de lo que realmente significa estar en la escuela, ¿verdad? Y yo con el tiempo he notado que cada año los chicos llegan a las clases con más ganas de, ellos te dicen y preguntan a uno, Miss, ya vamos a trabajar, ¿verdad? Cuando están jugando, ya es hora de trabajar y ya vamos a ir a trabajar y es que queremos trabajar y queremos trabajar en tal cosa, ¿verdad? Esa palabra
tan metida en su cabecita porque nosotros también les hemos ayudado a introducirla muchísimo. Creo que somos responsables de eso, pero cada vez más los niños la utilizan, ¿verdad? El consejo que quisiera es, ¿qué hacemos o qué podría usted aconsejarnos a los que creemos en este estilo de escuela lúdica, de escuela de raíz, y que no podemos ir en contra de las jerarquías que están sobre nosotros, que cada día son más fuertes y agresivas para decirnos que tenemos que meter a nuestros niños en un sistema estructurado cada vez menos flexible? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Voy a agarrar ese ¿qué hacer? ¿Qué hacer es cómo actuar? Las preguntas son siempre, todas las preguntas son difíciles de responder por otro, pero esas son las más difíciles. Una cosa que funciona en un lugar no funciona en otro, y toda pregunta y todo tiene un contexto, una condición. Y es bonito lo que has dicho porque tiene que ver con la cuestión de las palabras, ¿no? Tú has dicho las palabras, porque infancia etimológicamente significa sin palabra, etimológicamente, infans, que no tiene voz. Es curioso porque la palabra infancia era usada es una palabra tardía. Por ejemplo, en griego antiguo no hay una palabra para infancia, hay palabras para niño, pero no hay un sustantivo abstracto, y hubiera sido muy fácil construirlo. Los filósofos, Platón por ejemplo, inventan muchas palabras parecidas que podría haber inventado infancia, y habla de los niños, pero no habla de la infancia. Es una palabra muy tardía en la Edad Media y se usa no solo para los que no hablaban en sentido literal de no expresar, sino para los que no podían testimoniar a su favor en los tribunales. O sea, significa no tener voz en el sentido de no tener derecho civil y político para testimoniar en defensa propia. La palabra no cuenta, no solo no tiene voz, sino que tiene voz a lo mejor, pero no la escuchamos. Es una metáfora, pero tiene mucho que ver con la relación con la infancia. Porque la infancia, aunque la vemos como no tener voz, como una ausencia, es otra palabra, es una palabra extranjera, porque decir, habla otra lengua, no habla nuestra lengua. Y nosotros, como tenemos esa presión de meterla dentro de un mundo y de un vocabulario, no la escuchamos. En realidad estamos muy preocupados en lo que nosotros le tenemos que decir y no en lo que nos dice. Entonces es una cuestión de atención, de ejercicio, de sensibilidad. ¿Cómo escuchar a la infancia? ¿Cómo no hablarle para que la infancia hable como nosotros hablamos, sino cómo escuchar lo que nos puede querer decir en una lengua que no entendemos para poder pensar lo que tal vez no pensamos, o ver el mundo de una manera que no la vemos? ¿Cómo? Es un desafío, es un misterio, pero es bonito pensarlo, porque si uno lo empieza a pensar, solo de pensarlo, ya cambia nuestra relación. Que a veces se piensa, pensar, se piensa, una cosa es pensar, otra es transformar. No es verdad. Cuando nosotros somos lo que pensamos, si pensamos diferente, somos diferentes, o estamos diferentes en el mundo. Entonces es un movimiento ya. Pero ¿será que yo estoy escuchando? ¿Será que estoy perdiendo algo? Yo quisiera hacer una acotación de lo que usted dijo, porque usted ya le había dado la respuesta a ella cuando habló. ¿Así? Tenemos que empezar por los adultos. Es que yo soy un niño y ella no me escucha, por eso Sí. es que soy extranjero. Usted dijo, tenemos que empezar por los adultos, es decir, por nosotros mismos, los que estamos aquí. Yo tuve la experiencia con estudiantes de posgrado en un curso de evaluación educativa que los puse a hacer evaluación con portafolio. No sé si los que están aquí saben. El portafolio es muy interesante
porque es pensar en la misma evaluación, ir escribiendo lo que yo pienso en relación con esto y esto y esto. Y me topé con una situación en donde dije, digamos, estereotipos que les cuesta cambiar a los estudiantes, porque ellos pensaban que si ponían en el portafolio lo que yo había dicho en clase, estaba muy bien el portafolio. Y yo les dije, está muy mal el portafolio si usted escribe lo que yo dije en clase. Yo quiero su pensamiento, no el mío. Y eso les costaba demasiado. Y cuando yo les decía, tienen que escribir su pensamiento en relación con esta evaluación, no el mío. Si usted va a escribir mi pensamiento, tiene que fundamentarlo tanto y más que si escribe el suyo. Y eso les costaba tremendamente. Es decir, creo que deberíamos empezar por acá para poder llegar al niño y desarrollar una independencia tal que usted le pueda decir a su jefe cómo es que usted está trabajando. Gracias. Y sí, es que a lo mejor eso pasa porque les enseñamos muy bien, ellos aprendieron muy bien, o sea, saben, sí, les enseñamos a decir que aprendieron lo que queremos que digan que aprendan, y lo han aprendido bárbaro eso. Entonces, no dicen lo que piensan, dicen lo que piensan que nosotros esperamos que ellos piensen. Exactamente así es, ese es el punto. Sí, sí. Entonces me surge la pregunta, ¿en qué medida la educación construye ciudadanía que sabe pensar? ¿Que sabe pensar? Ah. ¿En qué medida la educación construye ciudadanía? En castellano o en portugués te respondo. Porque ella tiene que practicar portugués, que va a ir a estudiar a Brasil y necesita escuchar portugués. ¿En qué medida la educación construye ciudadanía que sabe pensar? Son tantas palabras y tan difíciles. Tan pesadas, ¿verdad? Porque eso de construir ciudadanía es una cosa muy rara, ¿no? Construir ciudadanía que sabe pensar, y saber pensar es más raro todavía. ¿Cómo sabemos que alguien sabe pensar? ¿Se sabe pensar o se piensa? Es inherente al ser humano. ¿Cómo? Es inherente, es la naturaleza. Es la naturaleza humana pensar, pero y cuando decimos saber pensar, porque saber pensar es muy delicado, porque es como uno decir, bueno, este sabe pensar, este no sabe pensar. O el niño lo tiene y después lo olvidamos. O lo tiene. Sobre todo los ciudadanos. Los ciudadanos pensamos, hay otros que saben pensar y otros que no. Cuando piensan igual que nosotros, saben pensar. Cuando no coinciden, no saben pensar. No, Mati. Cuando No digo que digas eso. No, más bien cuando todos lo asienten, tal vez olvidamos pensar, cuando siempre estamos de acuerdo y la filosofía nos ayuda a reflexionar y a veces a estar en contra de lo que se dice, o a favor, pero con argumentos. Muy bien, es bonito eso. O sea, cuando hay un filósofo de Deleuze, un francés, que dice en un libro, Suma Diferencia y Repetición, que dice más o menos, o sea, cuando alguien dice, como todo el mundo piensa, en realidad es porque nadie piensa. Cuando alguien dice todo el mundo piensa es porque no hay pensamiento. Porque si todo el mundo piensa y uno dice cómo, o sea, está uno diciendo no es necesario pensarlo porque ya lo sabemos. Si lo sabemos no lo pensamos. Entonces son formas de obturar el pensamiento. No, aquí todo el mundo sabe que siempre ha sido así. O sea, no puede ser de otra manera. Si no puede ser de otra manera, no hay pensamiento, no hay... Entonces, tu pregunta yo la tomo así como ¿cómo podemos desobturar el pensamiento? O sea, ¿cómo podemos hacer prácticas educativas en las cuales las personas se sientan estimuladas a pensar como piensa un niño, como si nunca hubiera pensado, como si fuera la primera vez, como si nadie lo hubiera pensado? Lo contrario de como todo el mundo piensa, no como todo el mundo piensa, sino como nadie ha pensado hasta ahora, como nadie... La pregunta del compañero, generar las condiciones como nunca se crearon para pensar donde realmente hay que pensar, donde es necesario pensar, porque estamos cansados ya de lo que sabemos, de cómo el mundo es. Buenas tardes, primero me agradecerle la conferencia, en realidad fue una de las primeras que cuando empezó usted a hablar
posiblemente puso cara loca porque nos estaba entendiendo, ¿verdad? Conforme fue pasando ya la conferencia, pues entendí un poco el sentido de lo que usted quiere decir, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención tal vez esa propuesta de pensar la educación como tan ubicada desde el saber, porque ubicada desde el saber, como usted decía, pues ya no tiene nada más que aprender, ¿verdad? Y también la pregunta como que da esa posibilidad de estar abierto, ¿verdad? Entonces, para mí, la educación en América Latina debería de estar planteada desde ese lugar, ¿verdad? De las preguntas y estar abierto, ¿no? ¿De qué puedo enseñar? Sino de qué puedo aprender y estar abierto a recibir y pues la opinión de los demás, ¿verdad? Desde los que están del otro lado, no desde el lugar que enseña, sino el lugar donde se aprende. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a la última intervención. Gracias. Primero, pues agradecerle por la conferencia en la que hemos participado y plantear por eso una pregunta relativamente puntual, y es la siguiente: en un contexto en el cual se ha priorizado la aprobación de un curso por medio de una nota para obtener al final un título, ya sea universitario o secundario, ¿cómo se despierta el interés por el saber, por el conocimiento a largo plazo que permita pues, enfrentar retos de la vida cotidiana? Bueno, muy bien. Otra pregunta por cómo. La compañera hizo más una reflexión sobre justamente cómo pensar, qué puede querer decir saber y cómo salir de una educación que parece desestimular el saber de cierto modo, colocando los objetivos con una nota, en fin. Pues es la dificultad, ¿no?, de las preguntas por cómo, que son preguntas que preguntan por camino, por de qué manera. Y lo más que puedo decir es que se trata de pensarlo juntos, que tal vez a partir de ese primer pensamiento de que las cosas pueden ser de otra manera, alguna cosa surja o algo se abra. Yo quiero agradecerles de nuevo a Mónica, en nombre de ella, el doctorado latinoamericano de educación, decirles que para mí ha sido de verdad una alegría, un orgullo por haber podido estar con ustedes, y ojalá que haya muchos más 20 años y muchas más celebraciones y muchos más momentos de pensamiento y de preguntas como que ustedes han acogido con tanta disposición y tanta alegría. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer al Dr. Walter Juan por invitarnos esta tarde a pensar para el programa de doctorado en educación, para el sistema de estudios de posgrado, para la Facultad de Educación, para el Instituto de Investigaciones en Educación, quienes han colaborado en la organización y coordinación de esta actividad. Es un placer haber contado con la presencia del Dr. Cohen y contar también esta tarde con la presencia de todos ustedes. Tenemos un pequeño brindis